Bueno, entonces la idea es que revisemos, ¿sí?, el trabajo práctico 1, lo que se entregaría, ¿sí? Está la ley 19, esto va a tratar de la ley 19.587, que dijimos que era la que hablaba de seguridad e higiene, de lo que es prevención, ¿sí? El 351 del 79, que es prevención en instalaciones industriales, que es lo que nos aplica, ¿sí? El 1338 del 96, que era lo que estábamos estudiando recién, ¿sí? Esto que nos hablaba de los trabajadores equivalentes, que nos hablaba de cuántas horas médico íbamos a tener que tener, ¿sí? Y después, bueno, la resolución 295 del 2003 y el decreto 911 del 96. El 911 dijimos que era de la industria de la construcción, que lo vamos a tocar medio de oído, ¿sí? Ahí muy por arriba. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahora? Sí. También lo que vamos a ir armando de a poco es el trabajo práctico integrador, ¿sí? La idea es que, bueno, lo primero que vamos a ver es lo que es legislación, ¿sí? Entonces, que se busque en una actividad, un emprendimiento, una empresa en la cual alguno de los integrantes del equipo trabaje. Por eso les decía que los que trabajan se separen en los distintos equipos que haya, cosa de que podamos tener material para laburar. ¿Se entiende? Que tenga sentido. Una estrategia, si quieren, paso algo que hice cuando yo estudié, o sea, ustedes hagan lo que quieran, es primero agruparse por especialidad, porque después van a seguir usando otras materias. Segundo, que traten de buscar información y después que les sirva para refritarla para otras materias. Sí, que les sirva lo que vean acá para la producción, que les sirva para otra materia, para su práctica supervisada, para lo que ustedes quieran. Lo que les sirva, ¿no?, para que vaya fluyendo. Entonces, acá en este trabajo práctico integrador, la idea es que ustedes puedan, bueno, describir la actividad, que se busquen información, que muestren cómo es el proceso constructivo o el desarrollo, ¿sí? Que digan qué materiales, qué herramientas se usan, si la gente tiene que usar EPP, o sea, elementos de protección personal, qué EPPs utilizan. ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, genial. Entonces, esa es un poco la idea del trabajo práctico integrado, ¿sí? Entonces, acá, a partir de la actividad que ustedes elijan, ¿sí? Bueno, ¿qué decreto reglamentario aplica? ¿Cuál? El de estos que vimos. ¿Aplica el 351 para establecimientos industriales? ¿Aplica el de la construcción? ¿Aplica el de actividades extractivas? ¿El del agro? ¿Se entiende? ¿Cuál de esos aplica? Bueno, indicar los capítulos aplicables del decreto definido en la respuesta anterior. Bueno, esto de los capítulos aplicables está relacionado con esto que lo vamos a robar de lo que fue el cuatrimestre pasado. Vamos a tomar esto de aquí y lo vamos a llevar para el presente. Ese decreto 351 del 79, ¿sí?, va a tener distintos capítulos. Esos capítulos, está por ejemplo el 5, que en el capítulo 5 lo que me va a hablar es de proyecto, instalación, ampliación, acondicionamiento y modificación. Entre todo lo que va a mencionar va a estar lo de los servicios sanitarios, va a estar acerca de los baños, cuántos inodoros tienen que haber, cuántos lavamanos tienen que haber, duchas tienen que haber, sí o no, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Entiende? Sí, profe. Francisco, Navarro, Sí. ¿se entiende? Gastón, Julián, Sí, ¿vamos? sí. Román, bueno.
Sí, sí, profe. Bueno, entonces, ese es un poco lo que... Sí. ¿Qué pasa? Riesgo de oxígeno. Iban a decir algo. ¿Qué pasó? Enchufe la compu que está apagada. Ya la enchufé. Ah, ¿les apareció el cartel? Sí, sí. Mirá vos, pensé que era solamente que aparecía a mí. Bueno, ya sé que no se escapa nada. Bueno, entonces, en caso de, bueno, indique los capítulos aplicables del decreto definido en la respuesta anterior. Bueno, ¿qué capítulos aplican? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Hay un horno, es una panadería y tengo al panadero que está pegado al horno durante toda la jornada de trabajo, se entiende que hay carga térmica. Si hay carga térmica, corresponde el capítulo 8. ¿Sí? Si además de tener un sector de horneado, hay no sé, contaminación ambiental, hay humos, trabajan con pimienta. Bueno, entonces quiere decir que hay pimienta en polvo que está ahí flotando en el ambiente de trabajo. La gente tiene que usar protección respiratoria. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Va más o menos? Igual todo esto lo vamos a ir viendo durante el transcurso de la cruzada. ¿Sí? Pero sepan que existe. Está bueno, profe, porque lo ordena. Y ya sabemos más o menos Sí, en qué, de dónde está de tantos capítulos que hay. exacto. ¿Sí? De todos modos, cuando ustedes quieran ver ventilación, lo que vamos a poner en Google va a ser Infolec, ventilación. Y 351. Ping, me va a tirar ventilación. Infolec. A ver, entramos acá. Eso me hace vibrar. Ventilación, capítulo 11. ¿Entiende? Para eso están los buscadores, para que no se maten buscando entre 25.000 hojas. ¿Sí? Usen las herramientas que hay disponibles. Bueno, ¿vamos? ¿Vamos hasta ahora? Entonces recién lo que estábamos viendo era lo del decreto 1338. ¿Sí? ¿Está claro esto entonces del 351? ¿Del 79? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a pasar acá y le vamos a meter una flecha. ¿Alguien se anima a ponerle una flecha al 351, una flecha hasta esto? Bien grande porque esto es importante, ¿sí? La flecha que sea, que marque que es importante. Bueno, de los que se lo guiaron, los que entraron, bla, bla, bla. Ah, no, son todos viewers. Sí, vamos a dar tipo Microsoft y ahí. Bueno, entonces en el 338 nos va a hablar de todo esto, ¿sí? De lo que era el servicio de medicina en el trabajo. A su vez, lo que puede tener el servicio de medicina en el trabajo es un servicio que le dé soporte, que le ayude. Ese servicio es de un servicio de enfermería. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a tirar aquí. Un servicio de enfermería. ¿Sí? Entonces, acá, enfermería.
servicio de enfermería. Entonces, para que haya un enfermero, ¿sí? hay que cumplir con ciertas condiciones. Además, lo establecido, bla, 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 prevé asignación de personal auxiliar. Enfermero, ¿sí? O enfermera, con título habilitante reconocido, bla, bla, bla. Cuando haya más de 200 dedicados a tareas productivas o más de 400 equivalentes por cada turno de trabajo, ¿sí? Entonces, en este frigorífico corresponde médico laboral. Sí, Bien, ¿por qué? Sí, por la cantidad de empleados. Porque hay, ¿cuántos dijimos equivalentes? De 50 más 25, 375, más 20, 395 trabajadores equivalentes. ¿Sí? y mayor a Tienen que 300. ser 10 horas, ¿no? De horas laborales por semana. Exactamente. ¿Sí? Fíjense que estamos entre 301 y 500 trabajadores equivalentes, entonces corresponden, ¿sí? Porque está entre 301 y 500. Corresponde 10 horas médico por semana. ¿Vamos? Ojo con eso, porque una cosa son las horas médico y otra cosa son el servicio de enfermería. ¿Sí? El servicio de enfermería me dice acá que trabajadores o más de 400 trabajadores equivalentes por cada turno de trabajo. ¿Sí? Si yo tengo... O sea, cada 8 horas. Exactamente. Va a tener que haber un enfermero en cada turno de trabajo. Entonces, Profesor, para... ¿se cuentan los que están, las empresas, que son una parte de la empresa, digamos? ¿O no? Las terciarizadas, dice. Claro, en esa cantidad de médicos. No, acá no las vas a contar a esas personas. No las vas a contar. Lo que habla la ley es de las que están en la empresa. ¿Sí? Corresponde enfermero. Porque tengo más de, ¿cuántos eran? 200. No, eran 370 y pico, creo. ¿Cómo? ¿No eran 370 y pico empleados en el frigorífico o está hablando de otra cosa? 3.95 son. Sí. 395. Pero para enfermero tiene que haber más de 400 por turno. ¿No dice eso? Mm, Me voy a buscar un vaso. Claro, tiene razón igual el profe como lo puso. Porque dice es a partir de más de 200 o más de 400. 200 productivos, así que sí. Claro, por eso está bien puesto. Ah, porque el 400 habla de los equivalentes. Claro, Y ya una vez que haya 200 de producción, directamente no importa equivalentes, sino que ya con las de producción. Exacto. Ah, O ok. más de 400. ¿Sí? Sí, sí. Por eso es importante leer y comprender lo que leo. ¿Sí? Sobre todo en esto, que hay bastante cosas dentro. Bueno, la letra chica.
Bueno, entonces, enfermero estamos ahí. Después, bla, 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 servicio de seguridad e higiene. Acá dice quién lo puede ejercer. Grados universitarios, ¿sí? Un técnico no lo puede ejercer, salvo que se haya recibido antes del 83. Ojo con eso. ¿Sí? El que tiene poder de firma son los profesionales que están acá, con más de 400 horas con el curso de posgrado en higiene y seguridad de más de 400 horas. O, como la compañera Jazmín, que tenía hecha la licenciatura en seguridad e higiene. ¿Se entiende? Ella estaba en condiciones de tener un servicio de seguridad e higiene. Yo, como soy ingeniero industrial y hice el posgrado, estoy en condiciones de tener el servicio de seguridad e higiene. No cualquiera está en condiciones, ¿sí? Los técnicos no están en condiciones. ¿Vamos? Bueno. Entonces después está seguridad e higiene. Requisitos. Ojo con eso de los requisitos. Después está el artículo 12, que me va a decir que de acuerdo a la categoría voy a tener una... Estoy agrandando para que pueda entrar bien. Bueno, entonces, esto de la categoría, van a ver categoría A, B y C, ¿sí? Y cantidad de trabajadores equivalentes. Y esto lo que me va a dar es la cantidad de horas mensuales, mayúscula bien grande, de servicio de seguridad e higiene. ¿Entiende esto? Entonces, doble subrayado, ¿sí? Entonces, me va a decir que si yo tengo de 1 a 15 trabajadores equivalentes y es categoría A, no estoy obligado a tener servicio de seguridad e higiene. Si es categoría B, voy a necesitar 2 horas mensuales. Si es categoría C, voy a necesitar 4 horas mensuales. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué es la pregunta que deberían hacer ustedes? Por ejemplo, para el caso del frigorífico. ¿Cuántas horas de seguridad y higiene le pongo? Depende de qué categoría sea. Exacto. Claro. ¿Y cómo defino la categoría? Con esto que está acá. Con los capítulos. Según la cantidad de empleados, ¿no? Sí, De pero los tenés, trabajadores equivalentes, ¿no? No, según el tipo de trabajo también que sea. claro, tenés dos cuestiones acá. Por un lado, teníamos los trabajadores equivalentes, ¿sí? En el caso del frigorífico eran 395. Sí, Entonces, entraría por acá, claro. ¿sí? Sí, Pero hay 3, 12, 60 y 96. Entonces yo lo que tendría que ver es qué riesgo tiene la empresa, como bien decía el compañero. ¿Y qué riesgo tiene la empresa? Puede ser A, que es más tranqui, B, que es un riesgo medio, y C, que incluye más riesgos.
Ahora sí entendí, sí. Esto, digamos, es más complejo. Profe, pero ¿qué dice los capítulos? ¿Dice los riesgos que cubre o que los capítulos que dice 5, 6, 11, 12? Claro, pero Claro. vos para saber eso te tenés que fijar en la cantidad de trabajadores y en el nivel de riesgo que tenga la empresa, ¿no? Exacto, exacto. ¿Sí? Y el nivel de riesgo que tiene la empresa me lo va a dar la cantidad de capítulos que tenga. ¿Capítulos de qué? Ah, ok, eso preguntaba. Los capítulos que están acá, en el anexo 1 del decreto 351 de 79. Y ustedes me van a decir, ¿y dónde están esos? Y la respuesta es que ya los tenemos aquí. Entonces, para que sea categoría A, solamente puede tener proyecto de instalación en capítulo 5, el 6, el 11, el 12 y el 14. Perdón, el 18, 19, 20 y 21. Estamos metacople ahí, ¿eh? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Entonces, si a mí me dicen el frigorífico, ¿sí? En el frigorífico, por abajo todo esto, como el frigorífico tiene hornos, ¿sí? Tiene cámaras de frío, como el frigorífico produce mortadela, tiene hornos, tiene cámaras de frío, ya se entiende que es carga térmica. Capítulo 19, el 8. Carga térmica, capítulo 8. Yo ya sé qué categoría le corresponde. ¿Cuál es la única categoría que tiene carga térmica? La C. La C. Sí, lo sé. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que le va a tocar de cajón S. ¿Sí? Fíjense que C solamente, Claro, va de las 5 al 21. Incluye todo eso. claro, Tiene incluye a todo. todos. Sí. Fíjense que C, lo único que diferencia los C de los demás son estos tres: carga térmica, contaminación ambiental y radiaciones. Si tengo uno de estos, ya mi empresa va a ser obligatoriamente C. ¿Se entiende? Ujú. Entonces le van a corresponder 96 horas mensuales de seguridad y higiene. ¿Estamos? ¿Dudas, algo? ¿Vamos bien? Estamos bien, profe. Todo correcto. Bueno.
Francisco, ¿por qué entonces le ponen 96 horas? Gastón, ¿por qué solo le corresponden 96 horas de seguridad y higiene? Porque es categoría C. Bien, Al ser categoría C le corresponde 96. ¿y por qué es categoría C? Porque comprende los capítulos del 5 al 21, tiene carga térmica. Y Exacto. le corresponde 96 porque tiene 395 trabajadores equivalentes. Bien, perfecto. ¿Entienden? Sería de riesgo alto. En realidad, riesgo alto, bajo, lo que podríamos decir es que está comprendido en la categoría C, puesto que incluye carga térmica. Y en el frigorífico se produce mortadela y jamón, entonces tienen hornos y tienen cámaras de frío, que es lo que aplica a carga térmica. ¿Sí? Riesgo alto, riesgo bajo, es medio subjetivo, en realidad es porque lo dice la ley. Yo más que riesgo alto diría más compleja. Más compleja. Porque incluye más riesgos. Bueno. Profe, ¿y puede pasar de algún trabajo que no sé, que cumpla con 2 capítulos y no se pueda definir qué categoría es? ¿Qué 2 capítulos, Julián? Y por ejemplo, no sé, si yo tengo 15 trabajadores equivalentes y de poner los capítulos 5 y 6, ¿cómo le defino la clase? No sé si me explico, que solamente cumpla con esos 2 capítulos, 5 y 6. Ah, estaría entre B y C. Claro. No, entre B y C o A también. No, porque A no, es como que no tiene nada. No, pero igual no queda en C, porque ya cumple un requisito para que sea categoría C. Y no B, porque tiene algo que no tiene, o no. A menos que sean los dos iguales, pero creo que queda en C o no. Creo que quedaría en B porque tiene, no sé, menos, ¿no? No sé, yo calculo. ¿El profe? No escucha nada. Se lo escucha, profe. Profe, no se lo escucha, ¿eh? Sí, está escribiendo igual. Pensémoslo así. Un kiosco con 3 personas en 3 turnos. Bueno, tiene aspectos relacionados con lo que es proyecto de instalación, ampliación, acondicionamiento, bla, bla, bla. Sí, porque acá lo que se va a hablar es, por ejemplo, de los baños, de los servicios sanitarios. Entonces, si yo tengo gente trabajando, sí o sí tengo que hablar del capítulo 5. ¿Se entiende? Sí. También, Sí, como tengo gente que está trabajando, tengo que hablar de darle agua potable. Capítulo 6. Sí. Ese kiosco de desagües industriales no tiene. Bien. Carga térmica no tiene. Contaminación ambiental no tiene. Radiaciones no tiene. Ventilación, y sí, como hay gente trabajando, tengo que ventilar en el ambiente de trabajo. Podría decirse entonces que el que me define la categoría es el tercer capítulo. Pues siempre los 2 primeros van a tener todos.
¿no? No, el que te define la categoría en realidad son los B y los... son los... El 8, el 9 y el 10 te define si es C. Y para que sea B, te define si tiene desagües industriales, si hay ruido y vibraciones, si hay máquinas, herramientas. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, sí. Sí, ya entendí. Sí, porque es como A ver. un área de trabajo diferente vendría a ser, entonces la categoría lo marca. Entonces, kiosco con 3 personas, 3 turnos, corresponde 5, el CAP 5, 6, el de iluminación, ¿El 12 también o no? el de iluminación, para ver el de iluminación. ¿Cuál era el 12? Iluminación. El 12, claro, el de iluminación y color, sí. El de ventilación, tiene electricidad, corresponde al capítulo 14, ¿sí? Instalaciones eléctricas. ¿Hay un aparato sometido a presión? ¿Tienen un compresor? No, no tienen un compresor. No. 18 también, supongo, ¿no? Protección. Claro, porque protección contra incendios tiene que tener un extintor mínimo. Incendio. Así. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, este caso... Profe, ¿Qué? Sería categoría A. capítulo 20, ¿qué quiere decir selección de personal? Que tenés que elegir gente que esté de acuerdo al riesgo al que vos vas a trabajar. Claro, sí. Ah, ok. En un kiosco. Son cosas medias lógicas, ¿sí? Pero Sí. bueno, está el capítulo que es selección de personal. Si quieren después lo pueden chusmear, pueden entrar y ver. Y lo que es capacitación también. Entonces, corresponde categoría Ah, categoría A. A. Exacto. ¿Sí? Pero la A no Ah, tiene nada. La A no tiene nada. Quiere decir que si quiero, puedo no darle seguridad e higiene. Y si quiero, ¿cuánto sería el mínimo? Y el mínimo sería 61 personas en ese kiosco. 61 equivalentes. Si tuviera 61 equivalentes, le tendrías que dar 1 hora de seguridad y higiene por mes. Ok. Ese es mensual, ¿no? ¿Las horas? Sí. ¿O cómo? Sí. Con 61 trabajadores equivalentes, le asignaría, perdón, la ley asigna 1 hora al mes de servicio de seguridad e higiene. Ya lo que es importante también, este es el presupuesto mínimo. Quiere decir el presupuesto mínimo. Que de mínima la ley te dice que vos tenés que cumplir con esto. Ahora, vos sos un fanático de la seguridad e higiene y te pusiste un kiosco, ¿sí? Y querés tener 8 horas de seguridad e higiene al mes, genial, te felicito, hacelo, ¿sí? Y también lo pagás. ¿Entendés? Sí. Sí, profe. Pero la ley te obliga a tener 1 hora al mes de servicio de seguridad e higiene solamente con 61 trabajadores equivalentes. ¿Se entiende eso? Sí, entendió. ¿Eh? O sea, esto igual no te exime de cumplir con las medidas de prevención. Esto no exime de cumplir con
medidas de prevención. O sea, que por más que a mí no me corresponda tener un servicio de seguridad e higiene, no me exime de tener extintores, no me exime de tener un inodoro, no me exime, ¿se entiende? Sí. Ejemplo, punto 351 del 71. Vamos hasta ahí entonces. Sí. Sí. Sí, profe. Bueno. Por otro lado, teníamos la 24557. Acá lo que podemos ir, esto es la ley, hasta ahora fue todo lo que era prevención, ¿sí? Y hay un montón más, ¿sí? Hay una resolución, por ejemplo, que es la 905/15, resolución de la SRT 905/15, que me va a decir qué debe hacer el de seguridad e higiene. ¿Qué debe hacer el médico? El médico laboral, ese que viene también obligado por la ley. ¿Sí? ¿Entendés? Todo esto me va a hablar de la empresa, de a qué cosas estoy obligado. ¿Sí? Si yo quiero controlar al de seguridad e higiene, yo tendría que entrar en esta resolución y ver qué se exige. ¿Qué capacitaciones? Debe brindar el de seguridad e higiene. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? No, pero ahora no. Vale, perdón. Bueno, son las 11:15. Vamos a hacer un vuelo de pájaro sobre la ley de riesgos del trabajo, ¿sí? Y sobre el decreto 49 del 2014. Esta ley 24.557, la ley de riesgos en el trabajo, ya estamos en la segunda etapa, ya el quilombo lo tuve, ya estuvo el accidente, ya estuvo la enfermedad profesional, la gente se me enfermó. No previne, no trabajé bien la prevención, la voy a buscar adentro del arco, en la reparación del daño. ¿Sí? Entonces, cuando estoy en la reparación del daño, voy a ver que en esta ley 24.557 me va a decir qué condiciones hay para reparar el daño. ¿Sí? Acá aparece, habrán escuchado la ART, la SRT, empiezan a jugar todos estos entes, ¿sí? Habrán escuchado de la industria del juicio. ¿Algo más que les venga a la cabeza cuando hablamos de ART, de todo esto? Profe, cuando hablamos de ART, ¿no? ¿Son las horas también que te cubre antes de entrar al trabajo y después de salir del trabajo? ¿O cómo es ese tema? Ese es un clásico. Esa es Sí, la clásica pregunta, ¿no? Es un clásico, sí. Yo lo pregunto igual porque nunca lo entendí bien, porque a veces te dicen una cosa y a veces te dicen otra, por otro lado, y nadie sabe contestar esas preguntas. Bueno. Acá lo que podemos hacer es buscar en la ley 24.557 y vamos a buscar in itinere. O, a ver, itinere.
contingencias y situaciones cubiertas. Artículo 6. Contingencias. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho en ocasión de trabajo, o sea, mientras estoy trabajando, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador y dentro de las 72 horas ante el asegurador, ante la ART, que el itinere, el trayecto, ¿sí?, se modifica por razones de estudio, concurrencia de otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar certificado a requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles del requerido. O sea, profe, y si nosotros declaramos, ¿no? Por ejemplo, que salimos de trabajar y, por ejemplo, fuimos a la facultad, en ese caso, ¿nos cubriría, por ejemplo, el RT? No, mientras una vez que rompimos el trayecto de trabajo a la casa, por ejemplo. Trabajo en capital. Vivo en Varela. En Varela. Estudio en vivo en, vamos a poner para centro de Varela. Estudio en ¿La Sí. Y yo di aviso, esto va a estar cubierto. Este trayecto va a estar cubierto. ¿Sí? Sí. Ese trayecto está cubierto. Siempre y cuando se avise previamente, ¿no? Sí, exacto. Claro, hay que declararlo, o sea, tendríamos que presentar un certificado de alumno regular, ¿no, profe? Sí, por ejemplo. Si te lo exigen, a veces no te exigen. Y lo otro, el trayecto que te cubre es el más corto, me habían dicho. A ver, vamos a pintarlo de verde a lo que está cubierto, ¿sí? De rojo va a ser lo que no está cubierto. Acá te arreglás. Saliste de trabajar, llegaste a la UNAG, donde vos estudiás, o otro trabajo. ¿Sí? Hasta ahí te cubro. ¿Sí? Acá adentro estaría el itinere. Esto acá te arreglas vos. ¿Se entiende? Sí, sí. Situación 1. Decía, igual hay un horario, ¿no? De cobertura, digamos. No. No hay horario. Depende de tu trayecto, cómo se analice tu trayecto. Por lo general, Ejemplo. Si tardé 1,5 horas en venir desde abajo hasta UNAG, lo cubre. Si tardé 3 horas, lo cubre. O lo debería cubrir. Por ahí se hacen tontos, seguro. Pero lo debería cubrir. ¿Sí? Si me accidento en Hansen, pasaron y pasó media hora, no lo cubre.
Sí, profe. ¿Por qué? Porque Bransen está... Para el trayecto. Exactamente. Y si hubiese pasado algo que, no sé, tendrías que pasar por Branson, no sé, hubo un corte o un problema, o cayó una bomba en ese sector y tenés que pasar por Branson. ¿Qué pasa? O sea, tenés que desviarte obligatoriamente del trayecto. Sí, en caso de que haya caído una bomba, todo el mundo va a estar enterado que cayó una bomba que tiene que ir por Bransen. Porque bombas no caen por... Bueno, por un ejemplo, profe, sería como decir me tengo que desviar y... Bien. Sí, Pero estoy yendo a mi destino, pero me tengo que desviar bastante. sí. Bueno, habría que ver que sea lo lógico. ¿Sí? Ah, ok, Cómodo. analizado. Cómodo. Qué lógico para vos, qué lógico para mí, qué lógico para el ART, qué lógico para el servidor. Eso ahí es un gris. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? Se modifica por la trama. ¿Qué dice la ley? Bueno, el trayecto entre el domicilio. Bueno, siempre y cuando no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Solamente dice eso. Sí, entendí. ¿Sí? Ahora lo que puede pasar es que la ART diga no lo cubra. ¿Sí? O sea, se excusa en que el tipo alteró el trayecto, la persona alteró el trayecto. Bueno, ahí el trabajador va a decir, sí, corresponde que lo cubra. No, no lo cubre, dice la ART. Bueno, demanda laboral. En caso de desacuerdo, demanda laboral. ¿Sí? Exigiendo la reparación. ¿Entiendes? Así es como funciona la cosa. Entonces, termina decidiendo un juez. Pero bueno. Entonces, esto acá a propósito puse, si pasó media hora, o sea, pasó poco tiempo, pero me accidentó en la localidad de Bransen. Fuera del trayecto, no lo cubre. Si tardé 3 horas, lo debe cubrir. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que dice la ley. Hubieron 20.000 cortes, tardé mucho más de lo que tardo habitualmente, lo debe cubrir. ¿Estamos? Sí, pero Bueno. La situación 2, que sería al revés. Alguna que se les ocurra. Pero entonces, yendo al trabajo no te lo cubre. Si vas de tu casa al trabajo no te lo cubre. Sí, también. Sí, te Ahí cubre. Claro, está. ahí sería al revés. Ahí tenemos situación 2. Mira. Ujú. Lo cubre. Claro, pero si, por ejemplo, yo
salgo de mi casa, voy primero a la universidad y después voy para el trabajo. El caso al revés del anterior. Hacemos así. Te cubriría de la universidad, calculo, ¿no? Desde la universidad al trabajo te cubre. Calculo que sí. Yo entiendo que sí. Porque te cubre un Habría solo que ver trayecto, qué por lo que piensan los entiendo. jueces. Habría que ver qué piensan los jueces, pero sí. Aparte, la universidad creo que tiene su seguro propio, ¿no? Pero si te pasa algo en el predio de la universidad. Sí, por eso. Profe, te cubre igual. Yo en el trabajo me hicieron declarar qué colectivos tomo de ir de mi trabajo a la facultad y de la facultad a mi casa. Y todos esos trayectos de la línea de colectivo me los cubre igual. Mira qué copado. O sea, yo tomo el 98, hace un recorrido, tomo el 148, hace otro recorrido y me lo tienen que cubrir igual. Mira qué copado. Declarar qué colectivos tomo, casa a la facultad y a la facultad de trabajo. Bueno, a ver. Ojo con eso, ¿sí? Porque y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Este es un gris medio peligroso, porque si vos, en vez de tomarte el 98, no sé, el 17, ¿sí? Porque el 98 estaba de paro, ¿qué onda? ¿Te tenés que esperar a que pase el 98? No, por eso te digo, te dan un par de líneas de colectivo. De alternativas. Claro. Sí. Bueno, anotate toda la línea posible. Sí, olvídate. Pero está bueno, igual eso es la letra chica y ya ahí iría a un juez y el juez decidiría. Por lo general, el juez lo que busca es balancear la situación. ¿Quién tiene más poder en esta relación? ¿Quién tiene más espalda? ¿Un trabajador que va por un salario? ¿Tiene más espalda acá? ¿Quién es? Julián, ¿quién es? José, ¿quién es? Yo, profe. Azucena, Julián García. ¿Quién es? ¿La universidad tiene más espalda? Sí, podría ser la universidad, podría ser el empleador, podría ser la RT, pero nunca el trabajador. ¿Sí? Entonces lo que se busca es preservar al trabajador. Bueno, ¿qué vimos hasta ahora? ¿De qué estuvimos hablando? Vamos a ver resumen. Las categorías de riesgo, cómo funciona la ley ante eso, cuáles son tus obligaciones ante eso, o sea, cómo es como la última parte, ¿no?, de lo que es prevención del accidente, qué normativas tenés que cumplir vos y según esa categoría que vos tengas, por el rubro que tengas, por las instalaciones, por cómo sea tu negocio y la cantidad de empleados también, es las horas de seguridad e higiene que vos tenés que dar por mes y el monto que se te va a pagar, que vas a tener que pagar según esa categoría que vos tengas, que se te asigne o que puedas elegir también, porque es obligatorio según los requisitos que cumplas para tener la categoría, y si vos estás en categoría A, podés elegir ser categoría C, por ejemplo. En realidad, vos vas a ser categoría A, porque sí, pero Pero podés elegir los horarios, más, eso es lo que decía. Pero podés elegir pagar más horas de seguridad e higiene, si vos querés. Sí. Porque sos un fanático de la seguridad e higiene. Claro, eso quise decir, pero sí lo expliqué mal. Sí. Les digo que nunca lo vi hasta ahora en toda mi vida, pero bueno, puede pasar. Sería tiene que sobrar la plata. Sí.
o tener otro propósito en la vida. Bien, entonces, eso en cuanto a lo que es el decreto 1338. ¿Sí? También vimos los distintos capítulos que hay, ¿sí? Muy así a vuelo de pájaro, en el decreto 351, en el anexo, ¿sí? Que son estos que están con fondo negro. Y después ya pasamos a lo que es reparación del daño. Hablamos de que hay un decreto ley, una ley, que es la 24.557, que nos habla de la RT, de la SRT, ¿sí? Ahí aparece, entre comillas, ¿no? En la calle se la llama así. La pregunta si cubre antes o después de salir del trabajo, si pregunta típica, todo esto. Y después lo que está también es el decreto PEN 49 del 2014, que me habla del listado de enfermedades profesionales. Por ejemplo, otra vez, vamos, la presidenta de la Nación Argentina decreta que, por ejemplo, agente carga posiciones forzadas y gesto repetitivo de la columna vertebral. Si tengo hernia de disco y si cumplo con estas tareas, puedo llegar a lesionarme. Con una hernia, ¿sí? Entonces, acá los consideramos. ¿En qué casos eso se cumpliría? ¿En qué casos se considera hernia discal? Y ahí está lo que aplica. Entonces esto habrá que pagarlo, habrá que indemnizar al trabajador. Por ejemplo, ¿sí? Vamos, estos son cuestiones de tipos de quemadura, lesiones producidas por animales ponzoñosos, me picó una araña mientras estoy trabajando, quiero llegar a los dedos, es bastante visual. Acá está. Amputación de los 4 dedos menos el pulgar, se considera que la persona tiene una incapacidad laboral del 40%. ¿Sí? Amputación de ambas manos, se considera que la persona tiene una incapacidad laboral del 100%. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar una idea de la incapacidad que le quedaría a la persona. Y en función de esa incapacidad es que se le indemniza. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno. Nos vemos el miércoles, ¿les parece? Sí, profe, el miércoles, ¿a qué hora nos encontramos? Presencial, ¿no? Miércoles presencial, 8:20. Profe, consulta. Acá. Diga. ¿El grupo para otro? ¿Cómo? ¿Otro? No Se sé corta todo. Escribí y se corta. Supongo que preguntó si los grupos los armamos nosotros. Sí. Sí, los arman ustedes. Perfecto. El primer TP es en grupo, ¿no? ¿Cómo? El primer TP es en grupo. Exactamente. Ok. Sí. La entrega de buzón la va a subir después al campus. ¿La qué, perdón? La entrega, porque no aparece ahora.
Sí, va a estar después subido la fecha. Sí, está no mostrado. ¿Ahí lo ven? Está como no mostrado. Sí, sí, por eso. Ok. Genial. ¿Alguna duda más? ¿Estamos bien? Profe, la semana que viene es en el mismo aula. Sí, es la 212, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Creo que sí.